días, bienvenidos a los participios. Vamos a revisar las lecciones 17, 18 y 19, ejercicio 224. Abraham, ¿quieres empezar con número 1? El 1, ellos no tienen esperanza ni al Espíritu Santo. Muy bien, y ahí está el pida, ¿no? ¿En qué caso es el pida? El pida creo que lo tenemos en tercera declinación. Y es tercera persona plural, ¿no? O singular. No, más bien es en tercera persona. Yo lo encontré como singular. Singular, Singular. Sí, acusativo. Acusativo, sí. Muy bien, ok. Samuel, 2. Por causa de la buena esperanza, los discípulos del Señor trajeron estas cosas. Muy bien, ok. Por causa de la buena esperanza, los discípulos del Señor trajeron estas buenas cosas. ¿Y el verbo? Descríbenos el verbo. Sería auristo, por la E al principio, y la terminación A. Y sería auristo. Está raro, por eso estoy apuntándolo, porque viene del verbo que. Este está muy raro. Es de fero, pero es un auristo rarísimo, o sea, nada que ver con fero, ¿no? En sus letras, pero es de fero. ¿Ok? Imelda 3. Estas cosas son las palabras del Espíritu Santo. Ok, muy bien. O podríamos decir, estas son las palabras del Espíritu Santo, ¿no? Bien. Y aquí, estas es plural o singular, tauta. Plural. Plural. ¿Y el verbo estin? Estin es de emi y es singular. Entonces aquí tenemos plural, neutro con verbo singular. Ok, 4. Escritos están los nombres de ustedes por Dios en el libro de la vida. Ok, muy literal, así. Escritos los nombres de ustedes por Dios en el libro de la vida. Perfecto, ok. No hay, descríbenos el verbo. Egrafe. Egrafe. Ese verbo también es una terminación del... Según yo es... Auristo pasivo, ¿no? Sí, tercera persona singular, segundo auristo pasivo. Así es, ok. Y es singular, pero va con un sujeto plural, ¿no? Onamata, Sí. que es neutro. Muy bien. 5. Por la palabra del Señor, Dios nos salvó. O Dios nos salvó por la palabra del Señor. Ok. Dios nos salvó. Muy bien, ok. El verbo, descríbenos el verbo. Tiene al principio ¿cómo lo llaman? Como alargado. Bueno, añadido pues la E y la terminación. El aumento. Entonces, auristo, tercera persona singular de auristo activo, comunicativo. Ok, es de verbo Sotso, salvar. sotso, ok, muy bien. Y la terminación aquí es en, ok, es de sotso. Y bien, ok, 6. El gobierno de los malos, no entendí esta palabra, se prepara en el nombre del Señor. Ok, el gobierno aquí es plural, entonces hoi archon
archontes, es plural, ¿no? Entonces aquí serían los más bien los gobernantes malos, no. Y aquí, ¿cuál es el verbo? Aquí está el tema, pisteo. Y pisteo es creer, ¿no? Entonces, no creyeron en el nombre del Señor. Tercera persona singular, aoristo, activo, indicativo. 7. Estos dijeron, aquellos gobiernan a este para siempre. Okay, aquellos, Esto, ¿verdad? Estos dijeron, ¿no? Okay. Estos dijeron a aquellos, gobiernan a este para siempre. Okay, aquellos. Sí, el sujeto es keinoi, ¿no? Aquellos dijeron a estos. ¿A quiénes? Aquellos dijeron, entonces aquí tenemos aquellos y luego dijeron estas cosas y aquí tenemos dativo a los gobernantes de este siglo o esta era. Pues el orden de las palabras está un poco difícil aquí, pero aquellos dijeron estas cosas a los gobernantes de, y aquí es genitivo, de este siglo o esta edad. Ok, 8. Ustedes vieron el rostro del Señor para siempre, pero no lo verán los malos porque no creyeron en el nombre de Él. Ok. Excelente. A lo mejor por el avión no se grabó bien aquí, pero dice, ¿ustedes vieron? ¿Dijiste vieron o...? Sí. Okay. No verán, perdón. Verán, exacto. Ustedes verán el rostro del Señor para siempre, pero los malos no lo verán porque no creyeron en su nombre. Excelente. Y aquí futuro y luego aoristo. 9. Ya no conocemos según la carne al Señor. Muy bien, ok. Ya no conocemos al Señor según la carne. Muy bien, ok. Y nos comen es simplemente primera persona plural, presente activo indicativo. 10. 10. En la carne ustedes vieron la muerte, pero a través del Santo Espíritu tienen buena esperanza. Perfecto, muy bien. ¿Y los verbos? Eidete es... Yo creo que como segundo auristo, activo indicativo, ¿no? Así es. Ajá. De jorao o de blepo. Sí. Ok. Bien, 11. Por un lado, la letra mata, pero en el espíritu ustedes tienen vida. Ok. Muy bien. Y si vas a decir por un lado, hay que agregar por el otro lado. Ajá. La letra mata, pero por otro lado el espíritu, en el espíritu ustedes tienen vida. Muy bien. 12. Nosotros vemos la cara del Señor en la noche y también por el día. Sí. Y kai puede ser tanto en la noche como en el día. Y aquí hay una nota que dice, muchas veces desaparece el artículo cuando tiene en noche, en día. Nosotros tenemos que poner en la noche, en el día. Muy bien. 13. 13. Los discípulos enseñaron tanto a los gobernantes como al siervo. Hay un problema ahí, Sí, ahí lo marqué como no estoy seguro.
Sí, aquí hay no tengo, perdón, en el descanso voy a buscar cuál es correcto, pero aquí tenemos un error tipográfico, ortográfico, porque tus dulos no corresponde. Probablemente debe ser tus dulus con aquí una y aquí, para que esté de acuerdo, tanto a los gobernantes como a los siervos. Bien. 14. En aquella noche ustedes vieron al gobernante malo. Sí. En aquella noche vieron ustedes al gobernante malo. 15. La tengo muy Ok. confusa. No la- Ok. Entonces, metaton arjonton, ¿qué sería? Meta congenitivo es, con los gobernantes, Ustedes, a nosotros, perdón. no. A ver, amen. No, Yo estaba, ¿no? sí, es cierto. Si yo estaba, es imperfecto de mí, Sí. primera persona singular. Yo estaba en Aquella aquella casa. casa. Ajá. Yo estaba en aquella casa con los gobernantes. Bien. Abraham 16. Porque después de aquella noche, vino en espíritu hasta el desierto. Ok. ¿Cómo tradujiste meta? Lo traduje hasta. No, meta Meta con acusativo, ¿qué dijiste? es después de. Ok, después de aquella noche, vino en el espíritu al desierto. Okay. ¿Dijiste algo así? Dije hasta el desierto. Está bien, está bien. Sí, nosotros no tenemos en español into, Sí. porque into funciona muy bien, pero aquí hasta está bien. Ok, 17, Samuel. Estas palabras tienen esperanza y vida. ¿El verbo cuál es? Estin, ¿Y cómo tradujiste? de tener, o sea, en vez de ser, bueno, le vi más sentido a traducirlo como tienen, porque puede ser estas palabras son esperanza y vida. Pero pues esta es palabra de esperanza. Sí, exacto. Sí, mejor así porque tauta no modifica. Aquí es el antecedente. Tauta de reumata, perdón, de reimata. Entonces, estas son palabras de esperanza y vida. Sí. Entonces, estas son palabras de esperanza y vida. 18. Enviamos a él, a los santos, por el Espíritu hasta el templo. Ok. Bien, vamos a pulir un poco. Entonces, eigagen es ¿qué? Es de, el segundo auristo de, ¿qué verbo? Estás bien, o sea, estás bien con lo que dijiste. Traduciste de hago, de guiar. ¿Qué persona es? Ahí está el problema. Tercera singular. Sí, tercera singular. Ajá, entonces, él o ella. Pero ya encontramos tenemos aquí el sujeto. Y tenemos un cuerpo de contacto aquí también. Ok, entonces aquí está el sujeto en nominativo. Entonces, to, hagion, neuma. Entonces, el Santo Espíritu lo guió. Auton es lo guió, ¿qué? Hasta el templo. Hasta el templo, muy bien. ¿Qué? 19. Aquella palabra fue predicada en aquella noche a los siervos de los gobernantes. ¿Ok? Muy bien, casi. Dijiste aquella palabra, aquí tenemos tauta. Esta palabra. Ajá. Esta, ¿y es plural o singular? Ahí es plural de neutro, ¿no? Ajá, plural neutro. Entonces, estas palabras, y aquí tenemos un verbo que es singular, pero esto es neutro. Entonces, singular, tercera persona singular, aoristo, pasivo, indicativo, ¿no? Entonces, estas palabras fueron predicados en aquella noche a los
siervos de, ¿qué diste? De los gobernantes. Ok, entonces, pero Del aquí- gobernante. Del gobernante, exacto, muy bien. Ok. ¿Y 20? Fueron levantados los cuerpos de los santos. Bien. Ujú. Y el verbo, descríbenos el verbo. O sea, tiene al principio la eta y la tesa. La T es como es de algo pasivo. Ok. Y tesan es Es tercera persona que, Plural. plural, auristo, pasivo. pasivo, indicativo. Excelente, ok. Lección 18 es párrafo. ¿Dónde está? Aquí entramos con los participios. La diversión empieza. Es párrafo 240. 240, sí. Ok. ¿Dónde estamos? Imelda. Seguiremos por debajo del gobierno. Ay, yo oré al Señor. Ok. Vamos a hablar de este participio. Es aquí en qué caso. El caso es nominativo plural, ¿no? Y va de acuerdo con el sujeto implícito en el verbo, que es nosotros. Entonces, vamos a ver esta cláusula. Nosotros que oramos a Dios. ¿Okay? Aquí es deponente, entonces oramos a Dios. Y aquí es activo o pasivo el participio. Activo, ¿no? De menoi, No, sí, es medio pasivo. si medio pasivo, vamos a traducir como pasivo. Entonces, perseguidos por el gobernante, si el gobernante, oramos a Dios. O siendo perseguidos por el gobernante, oramos a Dios. Porque es presente, está pasando al mismo tiempo Sí. que el verbo principal, que es, Orar. ¿es qué? Orar. Es orar, ajá, y es en presente. Muy bien, ok. 2. Mientras te estamos recibiendo, ellos reciben también al Señor. Ok. Y bien, ok, vamos a ver aquí el sujeto. Vamos a buscar el nominativo y es es ho, dejómenos, y es de dejomai, entonces es deponente. La forma es medio pasivo, Sí. pero es presente. Entonces, el que recibe, el que te recibe, y luego dejetai, recibe también al Señor. El que te recibe a ti, recibe también al Señor. Ya nos está sonando más y más como textos bíblicos, ¿no? Bien, esto va a tomar un tiempo a acostumbrarnos a los participios. Número 3. Estas cosas decimos a los que están andando hacia la casa acerca de que está levantando a los muertos. Sí, bien, muy bien, ok. Está un poco complicado, pero estamos diciendo estas cosas a los que están yendo hasta la casa y luego lo que estamos diciendo acerca del que Está levantando a los muertos. está levantando a los muertos. Entonces hay dos participios aquí en dativo plural, porque estamos diciendo estas cosas a los que están yendo, de pereumai, y es en forma pasivo, pero es medio pasivo, pero es deponente de pereumai, entonces es activo, a la casa acerca del, y aquí es genitivo singular masculino, al que está levantando a los muertos.
Entonces todavía tenemos todo en el mismo tiempo porque es presente. Bien hecho. ¿Qué? ¿Es 4? ¿No? ¿Ok? 4. Uh-huh. Lo tradujo. Mientras estamos saliendo de la iglesia, estos dicen a nosotros. Ajá. Ok, vamos a ver, vamos a buscar concordancia. El verbo aquí, más bien el sujeto aquí es implícito. Tauta podría ser, estas cosas dicen, pero no tiene mucho sentido que estas cosas dicen. Entonces probablemente vamos a decir, él dice o ella dice estas cosas. Okay. Entonces vamos a tomarlo como acusativo en lugar de nominativo, aunque la forma es igual. Entonces, él o ella dice ¿a quién? ¿A nosotros? Okay, nos dice estas cosas mientras estamos saliendo de la iglesia. Ajá. Porque hay concordancia aquí entre exergomenois y gemín. Entonces, los dos son dativo, Sí. plural. Entonces, aquí encontramos la concordancia entre estos dos. ¿Tiene sentido? Sí. Entonces, este participio tiene que modificar a gemín, a nosotros. Ok, 5. Dice, las iglesias que están siendo perseguidas por los gobernantes están creyendo en el Señor. Bien, excelente, muy bien. De las iglesias, ¿cuáles? Las que están siendo perseguidas. Escríbeme este participio. Es dioko, perseguir, Uh-huh. y tiene la terminación omenai, que sería Creo que es nominativo, plural, femenino. ¿No? Entonces tiene estos 3 aspectos de los sustantivos. Y luego tiene aspectos de verbos que son que es presente, medio o pasivo. Y vamos a traducirlo aquí como pasivo. Bien. Entonces las iglesias, las que están siendo perseguidas por los gobernantes, creen o están creyendo en el Señor. Muy bien. 6. Los que están creyendo en el Señor se salvaron. Ok. Los que están creyendo en el Señor, muy bien. Pues aquí tenemos nominativo, plural, masculino, presente y activo, ¿no? Muy bien. En el Señor, y luego el verbo. Sontai. Esa terminación es de imperfecto, ¿no? Se están salvando. Ok. No tiene aumento. Sí, cierto. Entonces es presente. Entonces, pero es pasivo. Entonces están siendo salvados. Se salvan. 7. Dios conoce las cosas que están siendo escritas en el libro de la vida. Bien, ok. Dios conoce, presente, tercera persona singular. Dios conoce y aquí es neutro, entonces las cosas, y es pasivo, las cosas escritas o que están siendo escritas en el libro de la vida. Muy bien. 8. Estamos yendo a Él mientras estamos reuniendo a los niños. Ok. Él, Ese verbo sí, de Elthon. Elthon es aoristo sí, aoristo de Erchomai. Ok. Entonces, y la forma aquí es pasivo o pasiva, pero es de ponente.
entonces es de erhomai. Entonces, erhomai es salir. Entonces, salimos a ¿quiénes? A ellos. A ellos. Y aquí, agontes es ¿qué caso? Es tercera, es nominativo. Nominativo, plural. Plural, sí. Ajá. Entonces, va de acuerdo con quiénes. Ellos. Ok, cuidado, porque ¿quién es el sujeto del verbo aquí? Omen. Nosotros. Nosotros. Y es nominativo, entonces esto modifica el sujeto implícito, que es nosotros. Entonces salimos a ellos mientras guiábamos, exacto, guiábamos a los niños. a los niños. Ujú. Y sabemos que el agontes tiene que estar de acuerdo con el sujeto porque es nominativo. Bien, un poco complicado ahí. 9. Vimos a los que estaban recibiendo los presentes de parte de los niños. ¿Ok? Vimos a los que estaban recibiendo los regalos por parte de los niños. ¿Ok? Descríbeme este participio. Es de lámbano, el verbo sería lámbano y sería nuntas. Entonces es caso. Es acusativo, Ujú. es plural Ujú. y sería participio presente activo. Ujú. Es masculino. Ujú. Por eso traduciste muy bien. Vimos a los que estaban recibiendo. Porque es presente, por eso tiene que estar de acuerdo con la acción pasada. Vimos a los que estaban recibiendo. 10. Este es el que está gobernando, que está recibiendo a mí en su casa. Ok. Este es. Y cuando tenemos es como igual, cuando tenemos nominativo aquí y queremos decir que es igual a, es idéntico a, tenemos nominativo aquí. Entonces, este es el gobernante. ¿Cuál? El que me... El homai, que es recibir. Ajá. El que recibe. Uh-huh. El que me está... Que me está recibiendo, ¿verdad? En su casa. O el que me recibe en su casa, o el que me está recibiendo en su casa. Uh-huh. Y dejomai es en forma... es deponente o defectivo, entonces parece como pasivo o medio, pero es en sentido activo. 11. Los que están creyendo en el Señor son santos y están siendo salvados por Él. Bien, porque aquí el sujeto, los que están creyendo en el Señor, aquí es nominativo, plural, masculino, presente activo. Los que están creyendo en el Señor son santos y están siendo salvados por Él. Entonces, descríbeme Somenoi. Es de Sotso, el verbo sería Sotso, salvar, y la terminación menoi es nominativo, plural, masculino, de participio presente, medio pasivo. Exacto, muy bien, exacto. Ok, 12. Este es el Espíritu que nos está salvando. Muy bien, perfecto, muy bien, ok. Este es el Espíritu, ¿cuál? El que nos salva o nos está salvando. Descríbeme Sodson.
Sotsun está en neutro y yo lo encontré como sin presente activo, en participio singular nominativo. Sotsun. Excelente. Ok, 13. Mientras estaban en la casa, fueron liberados por el gobernante. Ok. A ver, ellos en la casa. Ok, aquí estamos hablando de una casa, entonces luo probablemente quiere decir destruir, ¿no? Tirar, destruir, ok. Entonces ellos estaban, porque aquí tenemos el verbo principal que es en qué tiempo. Es auristo, ¿no? Eisan, ¿Qué estaban? Es pasado, no sé si se ha ¿Qué? visto. Es imperfecto, ¿no? En sus acordeones, aquí tenemos abajo. Aquí en la esquina inferior, izquierda, es imperfecto, tercera persona, plural. Sí. Estaban en la casa, ¿cuál casa? Estaban en la casa, la que estaba siendo, porque es aquí pasivo, Destruida. la casa que estaba siendo destruida por el gobernante. Ok, 14 hay un error tipográfico y esto se llama ditografía. Cuando los escribas están viendo una línea y copiando una línea y copian otra vez la línea anterior por error. Pero lo que debe ser igual, pero sin to. Entonces vamos a tratar de traducir esto sin to. Entonces vamos a perdonar al escriba aquí porque sería muy fácil escribir exactamente lo mismo. Ok, tenemos, ellos estaban en la casa. Aquí es la casa, la que estaba siendo destruida por el gobernante. Aquí tenemos el mismo participio, pero no tenemos el artículo definido. Entonces vamos a traducir, estaban en la casa mientras estaba siendo destruida por el gobernante. ¿Cuál es la diferencia? Aquí está diciendo cuál casa. En 13 está diciendo cuál casa. ¿Cuál casa? La casa que estaba siendo destruida por el gobernante. Aquí está diciendo cuándo estaban en la casa. Entonces aquí, luomeno está hasta cierto punto modificando el verbo principal diciendo cuándo. Estaban en la casa mientras estaba siendo destruida por el gobernante. Entonces es la diferencia. Es algo que Machen enfatizó mucho en un párrafo, la diferencia entre el uso predicativo y el uso atributivo, que tiene que ver con si hay un artículo definido o no. ¿Está clara la diferencia entre la traducción aquí? Sí. Porque aquí es literalmente nos ayuda. La casa, la que está siendo destruida por el gobernante. Aquí estaban en la casa. ¿Cuál casa? Pues la casa, la única casa. ¿Cuándo? Mientras estaba siendo destruida por el gobernante. Ok, 15. Ella es la iglesia que está creyendo en el Señor. Ok. Ella es la iglesia y nosotros tendríamos que decir, aunque no es demonstrativo aquí, tendríamos que traducir en español esta, aunque no es demostrativa, es ella. Perdón, no, sí es demostrativa, ¿o no? A ver, porque tiene el espíritu rudo. Sí, cierto. Entonces, espíritu rudo, perdón, entonces esta es la iglesia, ¿cuál? La que está creyendo en el Señor. Bien. Y aquí 16. Mientras estaban yendo por el camino,
Mientras estaban yendo por el camino, subiendo hacia el desierto, estaba siendo enseñados por el Señor. Ok, tiene esos elementos, vamos a colocarlos. ¿Qué es el sujeto? Vamos a buscar el sujeto. Es implícito. ¿Cuál es el sujeto? Está en el verbo principal. Vamos a buscar el verbo principal y esto nos va a dar la pista de cuál es el sujeto. Nosotros. Entonces, ¿cuál persona es? Eporeueste. Aquí este verbo, quiero hacerlo más grande, pero luego perdemos algo. Pero vamos a ver este verbo aquí. Eporeueste es de eporeumai, entonces es defectivo. Y aquí tenemos es qué persona. Segunda plural. Segunda persona plural. Ajá. Y aquí es qué tiempo. Es auristo, ¿no? Tiene el aumento, pero la terminación es de imperfecto, ¿no? Ah, sí, cierto. ¿Ok? Entonces, tenemos ustedes iban. Ustedes iban. Es la idea principal, el verbo, la acción principal. Ustedes iban y vamos a ver terminar. Ustedes iban, ¿dónde? En el camino. ¿Cuál camino? La que anabano, vaino, la que sube al desierto. Entonces, ustedes iban en el camino que sube al desierto. ¿Y qué estaba pasando mientras ustedes iban en el camino que sube al desierto? Son enseñados por el Señor. Exacto. Son enseñados, siendo enseñados por el Señor. Entonces ya que lo único que tenemos que hacer es ligar el participio con la acción del verbo principal. Entonces mientras estaban siendo enseñados por el Señor, iban en el camino que sube al desierto. Divertido, ¿no? ¿Están viendo las concordancias aquí entre las diferentes piezas? Sí. Aquí es nominativo, entonces es el caso del sujeto. Encontramos aquí el sujeto implícito, entonces por eso tenemos que traducir mientras ustedes estaban siendo, porque es pasivo, plural, o siendo enseñados, podríamos decir eso. Siendo enseñados por el Señor, iban en el camino que sube al desierto. 17. Fue predicado por ellos el evangelio que salva a los pecadores. Bien. A mí me gusta esa traducción, aunque estrictamente tenemos que ligar el tiempo del participio al tiempo del verbo principal. Entonces fue predicado por ellos el evangelio que salvaba a los pecadores. Aunque desgraciadamente yo creo que tu traducción es más correcta en español, porque en español el imperfecto salvaba da la idea de que salvaba entonces, pero ya no salva. Entonces a lo mejor en este caso tendríamos que decir lo que dijiste. Suena más correcto en español. Fue predicado por ellos el evangelio que salva a los pecadores. Yo creo que me entienden, porque el imperfecto en español muchas veces significa eso pasaba pero ya no. No necesariamente, pero a veces da esa impresión. 18. Este es el evangelio que está siendo predicado en el mundo y salvando a los hombres. Bien, este es el evangelio. ¿Cuál? El que está siendo predicado. El que está siendo predicado es nominativo, es acusativo, singular, masculino.
es activo, no, perdón, es pasivo, presente pasivo. El que está siendo predicado en el mundo y salvando a los hombres. Ajá. Bien. Y vamos a ver esto después, pero aquí tenemos un solo artículo que cubre los dos participios, porque están muy ligados. Entonces, el que está siendo predicado y el que está salvando a los hombres. Pero los uniste, los participios, que es correcto. 19. Yo vine a él que está bautizando a los discípulos. Bien, ¿ok? ¿Y cómo sabes, por ejemplo, que yo no estoy bautizando, sino que él está bautizando? Puede tener esos tres casos, ¿verdad? Puede ser neutro, plural o singular en caso acusativo. Ok, bien. ¿Y va de acuerdo con qué? Bautizar. De acuerdo. ¿El caso está de acuerdo con qué? Con él, ¿no? Sí, con él. Pues aquí está de acuerdo con él siendo acusativo. ¿Okay? Y así sabes que él está bautizando. Sí. Que yo no estoy bautizando, él está bautizando. ¿Okay? Vine a él mientras bautizaba a los discípulos. No se podría confundir con el yo vine con bautizonta, ¿verdad? Yo vine. Porque ahí sería como el acusativo de yo vine, pero yo también me fui con autón. Sí, o sea, estos están de acuerdo. Entonces, bautizonta es acusativo singular, ¿no? Sí. Sí. Ok. Y aquí, en lugar de traducir yo vine a él que estaba bautizando, más bien, porque no dice a él y luego con artículo, él que estaba bautizando, más bien, yo vine a él mientras él bautizaba a los discípulos. ¿Cuándo vine a él? Pues cuando bautizaba a los discípulos. 20. Lo vimos cuando todavía estaba en el templo. Porque lo vimos todavía estando en el templo. ¿Okay? ¿Quién estaba en el templo? Él. ¿Cómo sabes que él estaba en el templo y nosotros no? A lo mejor nosotros sí, pero ¿cómo sabes que aquí modifica onta? ¿Cómo modifica qué? ¿O describe qué? Estás correcto, nada más estoy tratando de sacar el razonamiento. ¿Pero es por autón? Exacto. Onta y auton están de acuerdo, ¿no? Es un acusativo plural, singular, masculino. Entonces, por eso sabemos que mientras estaba en el templo él, lo vimos. Ok, muy bien. Ahora la diversión empieza con auristo, participio auristo. En ejercicios 2:57. Número 1. Como habiendo tomado esas cosas de los fieles en el Señor, fuimos para el desierto. Bien, muy bien, ok. Entonces, fuimos o salimos porque es elfen, entonces elton, entonces es salir, entonces salimos al desierto. Después de, y el lambano, aquí es segundo aurista, lambontes, descríbenos lambontes, o labontes. Labontes, podría quedar como presente en caso nominativo. Que no es presente porque tiene el tema del segundo auristo. El segundo auristo, entonces los segundos auristos toman las terminaciones del presente, ¿no?
Entonces por eso debería ser como en pasado entonces, ¿verdad? Exacto. Lo tradujiste correctamente. Es que también me puede, en el primer auristo en principio el caso nominativo es, por ejemplo, le faltaría la es sigma alfa, ¿verdad? Para que, pero como tiene la terminación segundo auristo, no sabía cuál. Lo tradujiste bien como auristo. Después de recibir estas cosas de los que creían en el Señor, porque aquí tenemos que ligar, aquí tenemos participio auristo, participio presente, y luego tenemos auristo en el verbo principal. Pues vamos a ligar este participio al mismo tiempo que la acción del verbo principal. Entonces, salimos al desierto. Entonces tenemos que decir, salimos al desierto. Entonces aquí, de los que creían o estaban creyendo en el Señor, al mismo tiempo que salimos nosotros al desierto. Pero la bontes tenemos que poner antes de salir al desierto. Por ser el auristo. Exacto. Habiendo recibido, o después de recibir estas cosas de los que estaban creyendo en el Señor, salimos al desierto. Bien, número 2. Son creyentes las que recibieron a los que estaban siendo perseguidos por el gobernante. Aquí pistai, más que creyentes es que fieles. Fieles son. Entonces aquí el verbo principal es son, es presente. Fieles son las que, y aquí es verbo o un participio, ¿qué tiempo es? Dexamenai. Dexamenai. Es participio presente, según yo creo. Es dejomai, pero aquí tenemos... Es primer medio nominativo. Es nominativo plural, es auristo, tenemos la sigma y tenemos la alfa. Y es deponente, forma pasiva, pero es sentido activo. Entonces, fieles son las que recibieron a los que están siendo perseguidos por el gobernante. Exacto, están siendo. ¿Por qué están siendo? El tiempo tiene que estar de acuerdo con, al mismo tiempo que AC. Entonces, fieles son las que recibieron a los que son o están siendo perseguidos por el gobernante. Bien. Número 3. Nosotros vimos a ellos y mientras moramos en la casa también venimos de él. Está bien. Tenemos Kai. Entonces vamos a ver los vimos. Entonces esta es la base. Vamos a construir sobre los vimos. Vimos a ellos, Sí. Y aquí es acusativo plural, autus. ¿Y en qué caso son estos dos participios? Los dos están en caso acusativo plural, ¿verdad? Exacto, entonces van de acuerdo con autus. Muy bien. Entonces los vimos a ellos, tanto a los que moraban, o están morando más bien. Están morando en la casa, como los que salían. Sí, los que salieron de ella. Ahora tiene que ser ella, porque en español casa es femenina. Entonces vimos tanto a los que se quedan en la casa, como los que salieron de ella.
Un ejercicio, ¿no? Sí. 4. Los que estaban viendo al Señor salieron hacia los que estaban guiando a los discípulos hacia el templo. Ok, tenemos todo en qué tiempo. Los dos participios y el verbo están en... Es participio presente. Ok, idontes es segundo aorista. La terminación auristo, ¿no? Idontes es de jorao o de blepo. Entonces, aquí tenemos el verbo principal es elthon. Tenemos que empezar con el verbo principal. ¿Okay? Y luego tenemos que, si tenemos un participio auristo, tenemos que tomar un paso atrás en el tiempo. Entonces, ellos fueron, ¿quiénes? Los que habían visto al Señor, porque tenemos que usar pluscuamperfecto en español para ponerlo un paso atrás. Aunque vamos a ver después lo que es el tiempo perfecto en griego y pluscuamperfecto. Pero aquí tenemos que usar en español los que habían visto al Señor fueron a los que habían recibido al discípulo o habían guiado el discípulo del templo, desde el templo. ¿Están viendo cómo tenemos que manejar los tiempos? Sí. El auristo participio siempre es el verbo principal todavía. Un paso más atrás. Sí. Que antes de. Ahora, a veces el contexto nos puede cambiar la jugada, pero aquí no hay contexto. Entonces tenemos que traducir muy estrictamente. Los que habían visto al Señor fueron a los que habían guiado al discípulo desde el templo. Ok, 5. Nosotros decimos a estos acerca de nosotros habiendo sido salvados. Ok. Bien, ok, dijimos estas cosas. ¿De acuerdo? Dijimos estas cosas. Acerca del, ¿qué? Aquí, acerca del, peri con genitivo, acerca de, aquí tenemos descríbeme este participio. Sus santos, sus santas, podría ser, creo que como primer auristo, activo, pasivo, participio acusativo plural. Ok, cuidado, una pista tú nos puede dar una pista. Entonces vamos a buscar en auristo genitivo, a ver si nos suena. ¿Dónde están los participios? En el acordeón. ¿Dónde están los participios? Página 2. Sí, es primer auristo activo participio, es primera columna, es singular genitivo. Vean esto, luz santos. Luz santos, tiene aquí el antos, entonces es singular genitivo, ¿no? Y si no fuera, tendríamos un gran problema, porque tenemos tú aquí, y si no estuviera de acuerdo, tendríamos un gran problema, ¿no? Entonces dijimos estas cosas acerca del que nos salvó. O si queremos hacerlo muy muy claro, que nos salvó antes. Yo creo que está suficientemente claro así en español. Que nos salvó antes de que dijéramos estas cosas. Así, creo que está claro así. Estas cosas dijimos acerca del que nos salvó. O no acerca del que nos había salvado, si queremos ser muy claro de que nos había salvado antes de. Pero yo creo que está bien así.
6. Estos son los que estaban predicando el Evangelio, pero aquellos son los que estaban persiguiendo a los que estaban creyendo. Ok, pues aquí tenemos el verbo principal que es presente. Estos son los que predicaron el Evangelio, pero aquellos son los que perseguían a los creyentes, o los que persiguieron los creyentes. Estos son los que predicaron el Evangelio, pero aquellos son los que persiguieron a los creyentes. Ese de pisteontas también es participio, ¿verdad? Es participio, entonces yo dije creyentes, pero a los que estaban creyendo, más bien es presente, ¿no? Entonces los que... Yo lo traje como a los que habían perseguido o persiguieron mientras que nosotros estamos creyendo. Pero... Sí, pero no hay ningún nosotros aquí, y aquí es el objeto directo de perseguir, los que persiguieron a los que creen. Porque si vamos a poner esto de presente al mismo tiempo que esin, tenemos que decir algo como estos son los que predicaron el Evangelio, pero aquellos son los que persiguieron a los que creen. A los que creen. Porque creen tiene que estar de acuerdo con esin en tiempo. ¿Perdón? ¿O están creyendo a los que están creyendo? A los que están creyendo, ¿sí? Sí, porque esto está pasando ahora, los que están creyendo, los que creen, esto ya pasó. 7. Ellos, habiendo traído el Señor que había sido perseguido por el malvado gobernante, se fueron por otro camino. Ok, bien, vamos a buscar unos detallitos. En estos es muy bueno primero identificar el sujeto. ¿Quién está actuando? Y aquí es implícito en este verbo, apéltete. Entonces, ¿quién está actuando? Ete. Ellos, ¿no? Ete es de Ellos. ustedes. Esa terminación, ¿no? Apelzón. Entonces, ustedes salieron. Entonces, vamos a empezar con esa idea. Ustedes salieron. Y luego vamos a decir, esto va de acuerdo, es plural, es nominativo y es segundo aoristo de prosfero. O sea, esto está rarísimo, pero de prosfero. Entonces, esto pasó antes de la acción del verbo principal. Entonces, ustedes salieron a otro lado, a otro lugar. Después de que fueron llevados al Señor, después de que llevaron al Señor, al que estaba siendo perseguido por el gobernante malvado. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí el verbo principal está en aoristo. Aquí tenemos un participio presente que tiene que estar de acuerdo con el verbo principal en tiempo. Y tenemos un participio aoristo que tiene que haber pasado antes del verbo principal. Esa terminación sería del primer participio, ¿no sería presente también antes? Sería, pero es segundo aoristo. Por el tema, ¿verdad? Por el tema que está raro. Prosfero es en aoristo, entonces... Prosfero es el segundo aoristo de prosfero. Y los segundos auristos siempre toman terminación del presente, ¿sí? Sí, así es. Sí. Exacto. Medio complicado, ¿no? Sí. Entonces, después de que ustedes llevaron al Señor, al que
estaba siendo perseguido por el gobernante malvado, fueron ustedes a otro lado. Pan comido, ¿no? 9. No, 8, ¿no? 8. Vinieron al Señor habiendo venido al templo. ¿Ok? ¿Quiénes vinieron? ¿Quiénes fueron al Señor? Ellos. ¿Ellos? ¿Ellos o no? Elton, Ross Elton. Puede ser ellos, o puede ser que, ¿Ustedes? más bien yo. Sí, es cierto, pues. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estamos? Estoy viendo. Entonces, el segundo auristo de Erjomai. Entonces, este mismo verbo, el thonti, modifica a qué? Es dativo singular masculino, entonces modifica al Señor. Ako, kirio. Entonces, vine al Señor mientras. No mientras, porque es auristo. Vine al Señor, o vinieron al Señor, después de que fue Él, o sea, estamos hablando del Señor, después de que Él fue o entró en el templo, o fue hasta el templo. Pero sí, o sea, podría ser o yo o podría ser ellos, ¿no? ¿Ok? Y no hay contexto aquí. 9. Habían creído en él mientras estaban diciendo estas cosas. Ok. Aquí el verbo principal es verbo, no es participio. Entonces aquí es ¿qué? Episteusas. Ajá. Creí. Entonces es ¿qué persona? ¿Es creíste? ¿Creíste en él? Y luego eponta es acusativo singular masculino, entonces modifica a autón. Entonces creíste en él después de que dijo estas cosas. Ese no tiene terminación en presente, ¿verdad? No, todo es auristo. Aquí aumento sigma alfa, auristo, Ese es por ser segundo auristo, ¿verdad? segundo auristo. Sí. Es de lego, pero es de eipon. Sí. Es segundo auristo, por eso está con terminación presente. ¿Creíste en él después de que dijo estas cosas? Luego 10. Sí. Estas cosas dijeron habiendo salido de la iglesia. ¿Ok? Muy bien, estas cosas dijeron habiendo salido de la iglesia. Excelto. Muy bien. 11. No habiendo visto al Señor, no creí en él. Ok, no habiendo visto al Señor, no. ¿Qué? Creí. No es creí, es ¿qué?
¿Qué persona es? Tercera singular, ¿no? Singular. No creyó. No creyó. Ajá. Y esto va de acuerdo con Job, porque es singular. El que no ha visto, porque aquí es definido, el que no ha visto al Señor no creyó en Él. ¿12? Sí. Estas cosas dijo el Señor aún estando en el camino. Estas cosas dijo el Señor aún estando en el camino, después de haber salido de la casa y andar con ellos. Ok, bien, está bien. Lo único es que estas cosas dijo el Señor estando Él presente aquí, estando Él todavía en el camino. Y aquí es dativo plural, a los que habían salido de la casa y iban con Él. Aquí ya habían salido de la casa y aquí iban con Él. Porque tenemos auristo aquí, tenemos presente acá, de ponente. Estas cosas dijo el Señor estando todavía en el camino a los que habían salido de la casa e iban con Él. 14. Nosotros habíamos escuchado mientras está siendo dicho por el Señor, yo creí en Él. El 14, 13, ¿verdad? Perdón, sí, perdón, 13. Otra vez, yo estuve viendo 14. Sí, nosotros habíamos escuchado mientras está siendo dicho por el Señor, yo creí en Él. Ok, vamos a buscar el verbo principal. ¿Qué persona es? Es auristo y la persona es Primera singular, no. es neutro. Ese puede ser neutro. Ok, esto es verbo. Aquí es verbo. Entonces, es verbo. ¿Qué terminación es? Es san, ¿no? Bueno, terminación san. San es de Auristo. tercera persona plural. No es participio neutro nominativo. No es participio porque trae aumento. Sí. Entonces el aumento es en el verbo. Entonces creyeron en Él. Vamos a empezar con eso. Creyeron en Él después de haber escuchado las cosas dichas por el Señor. Creyeron en Él. Y aquí es neutro, aquí es acusativo. Legómena es pasivo, presente. Entonces, habiendo escuchado las cosas dichas por el Señor, o lo dicho por el Señor, creyeron en Él. 14. Vimos a los que fueron hechos discípulos del Señor y aún estaban permaneciendo en su primera esperanza. Bien, ok. Vimos a los que habían llegado a ser, ¿cómo dijiste? Fueron hechos, ok. A los que fueron hechos discípulos del Señor. Y aún estaban permaneciendo en su primera esperanza. Ajá. Y habían sido hechos discípulos del Señor y todavía
permanecen en su primera esperanza. Permanecían, porque tenemos que decir permanecían o permanecieron, porque aquí eidomen es auristo. Entonces aquí es presente y aquí es... Perdón, adelante. Ajá. No, el eidomen, si fuera auristo, ¿no sería ido? No, no, y no puedo, no se me ocurre por qué no, o sea, porque hay unos cambios ahí en el tema, pero eidomen es segundo auristo. El segundo auristo. Sí, y no me acuerdo los diferentes cambios en el tema con las diferentes personas, en este momento no me acuerdo, pero es auristo. Vimos a los que habían llegado a ser discípulos del Señor y todavía permanecían en su primera esperanza. 15. Los niños, habiendo tomado aquellas cosas de los que habían escuchado al Señor, y luego yo vi a él aún estando en la casa. No encontré mucho yo religión. Muy bien, lo único es que aquí probablemente eidon va a ser tercera persona plural, porque va de acuerdo con los niños. La forma podría ser yo, pero es más probable ellos. Entonces, los niños, habiendo recibido estas cosas de los que habían escuchado al Señor, lo vieron mientras todavía estaba en la casa. Buenos ejercicios. 16. Después de haber visto él al que, no sé si el que predicaba o los que predicaban aquel evangelio, vinieron hacia él, viniendo hasta la casa. Ajá. Ok, bien. Después de que ellas, porque aquí tenemos que sacar lo femenino, después de que ellas vieron, habiendo visto ellas al que predicó aquel evangelio, ellas fueron a él, mientras él iba o entraba en la casa. Entonces, primero, después de ver ellas al que predicó aquel evangelio, vinieron a él, mientras él, porque aquí erhomenon está de acuerdo con auton, vinieron a él mientras él entraba en la casa. Ok, tenemos que terminar un poco rápido, esto ha sido muy largo, pero es un buen ejercicio. 17. Los ángeles quienes habían caído del cielo eran malvados. Perfecto, muy bien. Pesontes es auristo, entonces los que habían caído eran malvados. Ok, 18. Cuando vieron a los que estaban en el templo, les predicaron a ellos el reino de Dios. Todo bien, lo único es que idontes es habiendo visto. Y aquí creo que tengo la respuesta a tu pregunta, porque aquí no hay aumento y aquí en eidon sí hay aumento, pero normalmente el segundo auristo no tiene aumento, pero en este caso aquí el verbo tiene la epsilon y el participio no tiene la epsilon. ¿Ok? ¿Dónde estamos? 19. Estos contestaron a quienes habían traído a la niña. Ok. No es la niña, sino los niños, ¿no? Porque es los niños. Sí, es neutro aquí. Entonces, estas cosas, aquí apokrinomai
es apocrinoma, es deponente. Entonces, fueron contestadas estas cosas, porque aquí es pasivo aoristo, fueron contestadas estas cosas. Es neutro, plural, aquí es singular, pero va de acuerdo. Entonces, estas cosas se contestaron, podemos decir, se contestaron a los que habían llevado a él los niños. No es muy buen español, pero ¿está claro eso? Se contestaron estas cosas a los que habían llevado a él los niños. 20. Nos vamos sin haber visto a quien nos enseñó. Otra vez, por favor. Nos vamos sin haber visto a quien nos enseñó. Ok, nos vamos, pero es aquí segundo aoristo, entonces es nos fuimos, no habiendo visto al que nos había enseñado. Si queremos ponerlo muy claramente un paso atrás, nos fuimos no habiendo visto al que nos había enseñado. Felicidades, descansemos unos minutos y seguiremos con cosas muy interesantes.